Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Historia Primer Grado en Aprende en Casa 2. Soy el maestro Saúl y el día de hoy nos acompaña la maestra Noemí Juárez. Gusto en saludarte, Saúl. Comenzaremos, no sin antes recordarles que es necesario lavarse las manos constantemente con agua y jabón, al menos durante 20 segundos. Si necesitan salir, no olviden usar correctamente su cubrebocas, esto es, cubriendo nariz y boca. Además, procuren mantener una sana distancia, es decir, permanezcan alejados de las personas mínimo 1,5 metros. Al cuidarnos nosotros mismos, cuidamos a los demás. El propósito que guiará la dinámica de hoy consiste en reconocer la multicausalidad del inicio del movimiento de independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Antes de comenzar, les invito a abrir su libreta y a tomar su bolígrafo para que hagan las anotaciones pertinentes. De la misma forma, les sugiero tener a la mano su libro de texto para contrastar la información o bien complementarla. Asimismo, tanto sus apuntes de las sesiones pasadas como los retos que han trabajado, no olviden que existen muchas formas de aprender historia y esta es una de ellas. ¿Se puede jugar ajedrez con contenido histórico? Vamos a intentarlo con el tema de la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. La dinámica consiste en explicar cada una de las causas que motivaron el descontento entre los colonos ingleses, así como repasar las acciones que estos emprendieron para llevar a buen puerto su movimiento independentista. Utilicen un juego de ajedrez que tengan en casa o bien elaboren uno con material reciclado. Pueden hacer el tablero con cartoncillos y utilizar diferentes objetos, pintados del mismo color, que serán las piezas que se enfrenten. Las instrucciones de la dinámica son las siguientes. 1. Se coloca un tablero típico de ajedrez con cada una de sus piezas en su lugar. Las piezas blancas representan al gobierno inglés y las negras representan a los colonos. 2. Después, al mover cada una de las piezas blancas, se explicará cada una de las causas que detonaron el descontento de los colonos. De esta forma, podrán ir viendo cómo fue creciendo el descontento de los colonos contra las medidas implementadas por el rey Jorge III. 3. Luego, al mover las piezas negras, se irán comentando las acciones que los colonos realizaron contra las medidas impuestas por la corona inglesa, de forma tal que podremos dar un repaso a las causas de este proceso por medio de una partida de ajedrez. Para comenzar con la dinámica, será necesario que estén atentos a lo que vayamos explicando, y así podrán reforzar cada uno de los aprendizajes que han adquirido hasta el momento. Iniciaremos con las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron los principales motivos que generaron la independencia de las 13 colonias? ¿Cómo influyeron las ideas liberales e ilustradas en este proceso? Estas preguntas las retomaremos al final de la sesión. Bueno, maestra, comencemos el juego. Acompáñenos. Una de las principales causas que llevó a los colonos a estar en contra de su rey derivó a partir de la guerra que se libró entre Gran Bretaña y Francia entre los años 1756 y 1763, mejor conocida como la Guerra de los 7 años. Sin embargo, aunque se le llamó así para los norteamericanos, fue una guerra de 12 años que empezó en 1754 y continuó casi 3 años más después de la firma del Tratado de París. ¿Sabían que además esta guerra se extendió hacia Menorca, en Bengala y la costa Coromandel de la India, en Manila y en el África Occidental? Tras este conflicto, Francia saldría debilitada y Gran Bretaña, en cambio, no solo alcanzó una posición dominante en América del Norte y la India, sino también en las rutas del Océano Atlántico que sostuvieron el comercio mundial durante todo el siglo XIX. Esta guerra sirvió a los norteamericanos para acrecentar su confianza y a que surgieran sentimientos nacionalistas entre ellos. Fue su primera experiencia militar que los indujo a difundir ese sentimiento nacionalista que los impulsaría a independizarse de su metrópoli.
Maestro, ¿sabía que Choiseul, quien fue ministro de Relaciones Exteriores francés, recalcó que la expulsión de los franceses de Norteamérica traería como consecuencia que los británicos también la abandonaran en el futuro? No, maestra, no sabía. Qué interesante. No se equivocó. Tras la proclama de 1763, que hacía referencia a los derechos territoriales que se concedieron en las cédulas reales, esta medida afectó fuertemente a quienes se dedicaban a la especulación de tierras, de la misma forma que contenía el flujo migratorio hacia el oeste. Además, se prohibió la colonización del Valle de Ohio, lo que causó inconformidad en los colonos que dieron su vida en la Guerra de los 7 Años. Tras la obtención de un vasto territorio por parte de los ingleses, ahora tendrían que administrar esa nueva región en la que se incluyó Acadia, Cape Breton, Canadá, entre otras. Por ello, la corona inglesa comenzó a implementar una serie de medidas para allegarse de recursos económicos, pues veía a su colonia como su inversión más preciada. La primera ley fue la Ley de Ingresos Públicos Norteamericana de 1764, más conocida como la Ley del Azúcar. Esta fue redactada con el propósito de aumentar los ingresos de la corona para la defensa imperial. Dicho de otra forma, la idea fue trasladar a los colonos parte de los costos de la potencia global, pues el gobierno vacilaba ante la idea de incrementar los impuestos en Gran Bretaña. Ahora veremos la respuesta colonial ante las medidas que la corona inglesa les impuso. En respuesta a la Ley del Azúcar de 1764, el 24 de mayo de ese mismo año, estalló por primera vez en la ciudad de Boston la protesta por la famosa proclama de no aceptar ningún impuesto sin representación. Esto es, que los impuestos solo serían aprobados por los colonos. De esta forma, los colonos pasaron de la palabra a la acción, mediante la adopción de la política de no importación, es decir, comenzaron a boicotear las importaciones provenientes de Gran Bretaña. Fue el comienzo de las hostilidades entre el gobierno de la metrópoli con sus colonias. Acompáñenos a ver y a escuchar el siguiente video para sintetizar lo que acabamos de repasar. Soy Anna Cabot. Tengo 13 años y vivo con mis padres en Boston, Massachusetts. Uno de mis momentos familiares preferidos es la hora del té. A veces vienen amigos o vecinos y se organizan tertulias muy agradables. Pero no siempre fue así. En una carta que hace años le escribió a mi mamá su prima de Filadelfia, le contaba que no había comprado ni bebido té desde hacía varios meses. Eso pasó porque había un boicot a los productos ingleses. Mi padre, James Cabot, aún lo cuenta en las tertulias con los vecinos. Él fue testigo presencial porque era miembro de una organización conocida como los Hijos de la Libertad. No solo no se consumía té, sino que escondían los cargamentos e incluso se obligó a algunos barcos cargados de té regresar a Inglaterra. En Boston, un grupo de 50 hombres liderados por Samuel Adams abordaron los barcos de la Compañía de Indias y arrojaron al mar 45 toneladas de té. A este hecho se le conoce como el motín del té. Todo comenzó mucho antes, con nuevos impuestos y la ley del timbre que grababa las transacciones oficiales. Mi madre me contó que Jorge III, el nuevo rey de Inglaterra, quería enfrentar los altos costos de la Guerra de los 7 Años con nuevos impuestos para los colonos. De inmediato hubo protestas contra estas medidas, ya que no fueron discutidas y aprobadas en las asambleas coloniales. Durante el Congreso de la Ley del Timbre, 9 de las 13 colonias estuvieron en contra de que el Parlamento británico aplicara esos impuestos. Pero lo que rompió definitivamente la tranquilidad de las colonias fue el impuesto al té, a la pintura, al papel y al cristal. Fue así como surgieron los Hijos de la Libertad y otras organizaciones que encabezaron la resistencia de los colonos, los motines y el boicot. Desde luego, eso cambió algunos de los hábitos en estos rumbos, pero bien valía la pena. Gracias a eso, se logró reducir en 2/3 partes las importaciones y afectar económicamente a la corona.
Pero no quedó ahí. Samuel Adams, uno de los principales líderes de los colonos, propuso una solución radical: la independencia de las colonias inglesas. La Asamblea de Massachusetts mandó una circular a los miembros de las otras asambleas coloniales denunciando los nuevos impuestos como inconstitucionales. Las asambleas de New Hampshire, Nueva Jersey y Connecticut dieron su apoyo de inmediato. La tensión crecía y un grupo de soldados ingleses disparó contra una manifestación de colonos en la aduana del puerto. 5 colonos murieron y 6 resultaron heridos. Este suceso se conoció como la Masacre de Boston. Las protestas dieron resultados parciales. El Parlamento británico suspendió la mayor parte de los nuevos impuestos. Sin embargo, concedió el monopolio del comercio del té a la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. El descontento volvió a surgir por todos lados. Los comerciantes americanos que ya no podían vender té decidieron aliarse con los Hijos de la Libertad. Y así, 45 toneladas de té terminaron en el fondo del mar. Jorge III, rey de Inglaterra, cerró el puerto de Boston para exigir el pago total del cargamento que fue arrojado al mar. Pero la semilla estaba sembrada. El motín del té acrecentó la unión entre todos los colonos. Los miembros de la Asamblea de Virginia lanzaron la convocatoria para reunir el primer Congreso Continental. Las 13 colonias de Norteamérica siguieron juntas en su lucha por las libertades individuales y la independencia. ¿Qué les pareció? Sin duda, las causas que tuvieron los colonos para exigir su separación fueron diversas. En resumen, las medidas implementadas por Inglaterra para llegarse de recursos económicos, tales como la ley del azúcar, del papel sellado, del té, entre otras, causaron la inconformidad de los colonos. Al año siguiente, se implementó la ley de sellos, es decir, la exigencia de sellar los documentos legales y las publicaciones. Esto trajo un golpeteo particular hacia los editores de periódicos, abogados, comerciantes y especuladores de tierras, quienes integraron una oposición vigorosa. Por esa razón, entre las filas de los independentistas estuvieron abogados y tenedores de tierras. Es correcto, maestra. La ley de sellos provocó numerosos tumultos callejeros e incitó a los colonos a discutir la mejor forma de reformar el gobierno en el Nuevo Mundo. Los colonos se dejaron llevar por sus intereses y sus ideales. Las circunstancias propiciaron la libre circulación de las ideas republicanas, liberales y religiosas sobre la autoridad y la forma de gobierno. Ahora me toca jugar a mí, maestro, así que prepárese porque va mi contraataque. Si la ley del azúcar afectó a los colonos, la ley del papel sellado golpeó con fuerza la economía interna de las colonias, lo que radicalizó la actitud de la sociedad colonial. En respuesta a esta ley, los delegados de 9 colonias se reunieron en Nueva York y fruto de esta reunión, los colonos emitieron la Declaración de Derechos y Reivindicaciones, en la que quedó plasmado el principio de que son los colonos quienes tienen la facultad de emitir leyes para ellos, de forma tal que se cuestionaba la legítima autoridad que el gobierno inglés no tenía para crear impuestos a las colonias. En 1773 surgió una nueva crisis para la corona inglesa, así que el gobierno inglés tomó la decisión de subsidiar la Compañía Británica de las Indias Orientales, otorgándole el monopolio de la exportación del té hacia las colonias americanas. La ley del té evitaba que la compañía pagara los impuestos de exportación y esto trajo como consecuencia la reducción del precio considerablemente. Así pues, el objetivo era incrementar las ganancias para la compañía inglesa. También pretendía eliminar el contrabando y la evasión de impuestos que realizaban los colonos americanos. Así es, maestro. Como podemos observar,
los colonos americanos evadían impuestos y por eso la corona inglesa trató de meterlos en cintura. En efecto, maestra. Tras la ley del té y como respuesta por el descontento producido, los colonos hicieron una alianza de comerciantes en la ciudad de Boston. La noche del 16 de diciembre de 1773, un grupo de 150 hombres que se disfrazaron de indios Mohawk abordaron 3 barcos en el puerto. Sacaron el té que venía en los baúles y lo arrojaron hacia el mar. Tras este acontecimiento, el gobierno inglés emitió más leyes coercitivas, tales como Ley del Puerto de Boston, Ley del Gobierno de Massachusetts, la Ley de la Administración de Justicia. Pero maestra, ¿qué hay de las ideas ilustradas? Excelente pregunta, maestro. De hecho, no debemos olvidar que dentro de la burguesía colonial había un grupo de intelectuales que tenía acceso a las ideas de los pensadores liberales e ilustrados y las difundieron en clubes literarios, políticos y científicos, así como a través de la prensa. Las ideas de la Ilustración fueron distribuidas en pequeños folletos y en los periódicos. Entre muchos intelectuales destacan Benjamin Franklin y Thomas Paine, quienes serían los principales difusores de las ideas liberales y de la Ilustración en las 13 colonias de Norteamérica. Veamos el siguiente video. Mi nombre es James Cabot y vivo en el puerto de Boston, Massachusetts, con Abigail, mi esposa, y Anna, nuestra pequeña hija. Como todos los padres, nos dedicamos a trabajar mucho para darle la mejor vida posible y una buena educación con valores y honestidad. Pero lamentablemente eso no fue suficiente. La Guerra de los 7 años nos afectó directamente, ya que la corona británica nos obligó a pagar impuestos excesivos para costear la guerra. Para garantizar a mi familia y especialmente a mi hija Anna una vida con justicia y libertad, decidí luchar al lado de otros colonos. Para organizarnos, intercambiar ideas y tomar acuerdos, los colonos elegimos representantes que integraron el primer Congreso Continental celebrado en Filadelfia. Así empezó un largo camino en el que la unión, el debate y los acuerdos fueron parte importante de nuestro deber ciudadano. En aquella época, solo unos cuantos pensábamos en la independencia, pero todos estábamos inconformes con las medidas económicas impuestas por Gran Bretaña. Por eso acordamos enviar una protesta formal al rey y crear la Asociación Continental, para difundir y aplicar entre todos los colonos las resoluciones de ese primer Congreso Continental. También fue muy importante la publicación de reflexiones políticas y constitucionales. Poco a poco, esas ideas se diseminaron y muchos empezamos a pensar en la necesidad de un cambio. Pero la respuesta del Parlamento británico fue declarar a las colonias en estado de rebelión. En el segundo Congreso Continental, aún queríamos una solución negociada, pero el rey Jorge III se negó a recibir nuestra petición de paz. Por eso, el único camino que quedaba era la independencia. Incluso los colonos, que hasta entonces no estaban muy convencidos, decidieron apoyar la declaración del 4 de julio de 1776. El Congreso Continental emitió ese día la Declaración de Independencia. Yo siempre estuve en contra de las medidas de la corona inglesa. Por eso, valoro mucho lo que nuestra Declaración de Independencia dice. Sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los que están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Aunque claro, a Ana le preocupa mucho el sistema de esclavitud que predomina en los estados del sur, yo trato de explicarle que hay que considerar que en el sur hay extensas plantaciones que requieren el trabajo esclavo, y esta situación ha justificado que muchas personas piensen que una raza es superior a otra. Tampoco a las mujeres se les considera iguales. Por ejemplo, no poseen propiedades, no pueden administrar su propio dinero, el divorcio es ilegal y no tienen acceso a la universidad. Eso desde luego que tampoco le gusta a Ana, y sé que tiene razón cuando me dice que si no existiera la esclavitud y las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres, entonces habría más felicidad. Justo como lo dice la Declaración de Independencia, confío en que esa declaración nos sirva para ir perfeccionando nuestra recién nacida democracia, ya que en ella se afirma que cuando una forma de gobierno se hace destructora,
es derecho del pueblo alterarla o abolirla y establecer un nuevo gobierno. En 1783, Gran Bretaña reconoció la independencia de las 13 colonias. Todos los estados decidieron crear constituciones escritas que fueron elaboradas por asambleas constituyentes que sustituyeron a las autoridades británicas. Nuestra lucha no fue en vano, pero es nuestro deber seguir luchando para lograr lo que nuestra Declaración de Independencia menciona. Como pudieron ver y escuchar, la vida para la sociedad de las 13 colonias fue muy difícil, puesto que las leyes aplicadas por la corona inglesa afectaron la economía de los colonos. Por ello, los colonos tomaron acciones para proteger su vida y su libertad. Esperamos que este repaso les haya permitido clarificar que, como todo proceso histórico, fueron múltiples las causas que desencadenaron el movimiento independentista de las 13 colonias británicas. ¿Qué creen? Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Así que antes de despedirnos, vamos a recapitular lo que vimos en esta sesión de repaso. Iniciamos la sesión con las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron los principales motivos que generaron la independencia de las 13 colonias? ¿Cómo influyeron las ideas liberales e ilustradas en este proceso? Vimos las consecuencias que trajo consigo la Guerra de los 7 años. Las medidas implementadas por la corona inglesa para administrar los nuevos territorios y recaudar mayores ingresos para la corona a costa del trabajo de los colonos. La corona implementó nuevos gravámenes que generaron la inconformidad de los colonos ingleses. Además, repasamos la respuesta de la sociedad colonial ante la aplicación de las nuevas medidas impuestas por la corona inglesa, tales como los boicots contra las importaciones inglesas, la Declaración de Derechos y Reivindicaciones y la fiesta del té. La respuesta de Jorge III ante esta revuelta y los principales difusores de las ideas de la Ilustración dentro de las colonias. En efecto, maestra, esperamos que este repaso haya sido de utilidad. ¿Recuerdan cuál fue nuestro propósito? Reconocer la multicausalidad del inicio del movimiento de independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Así que, jaque mate al rey Jorge III. ¿Qué? ¿Cómo? Es cierto, los colonos lograron su independencia tras años de lucha. Por último, reflexionen sobre la importancia de la libertad ante un poder tiránico. ¿Consideran que los colonos ingleses actuaron conforme a los principios de libertad? ¿Qué opinan de que los principales líderes independentistas de las colonias eran dueños de esclavos? Listo, hemos llegado al final de nuestra sesión de repaso. Esperamos que hayan podido repasar con nosotros y que disiparan sus dudas respecto a cuáles fueron las causas de la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Aún queda mucho por descubrir e investigar aquí en Aprende en Casa 2. Comparte con tu familia lo que hemos repasado. Al dialogar con otros aprendemos más y consolidamos mejor los conocimientos. Asimismo, pueden emplear su libro de texto de historia de primer grado, internet, revistas u otros libros. Esto les permitirá tener una mayor comprensión del tema. Nos despedimos, Noemí Juárez y Saúl Miranda. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.